Estamos. Bueno, la clase de hoy se llama Tratamiento Psicopedagógico con Adolescentes. Está a cargo de la licenciada Marta Caballero. Ella es licenciada en Psicopedagogía por la USAL, doctorada en Neurociencias Cognitivas Aplicadas por la Universidad Maimónides, ex coordinadora del equipo de psicopedagogía de la Unidad de Salud Mental del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, directora del área asistencial del Centro AIDINE y profesora titular de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, gracias Marta por sumarte a este curso. Bueno, pues para mí es un gusto volver a estar de alguna manera en contacto con la residencia y con el sistema de salud, porque bueno, ya estoy jubilada. Entonces, bueno, participo de esta manera en los espacios de capacitación y los cursos y bueno, siempre me gusta estar en contacto. Bueno, la idea de hoy voy a ir compartiendo pantalla, a ver si puedo. Vamos a ver, ¿se ve lo que compartí? Sí, lo vemos perfecto. Perfecto. Bueno, les cuento, la idea de esta clase es hacer una síntesis y tirar algunas puntas como para ir pensando la cuestión de la clínica psicopedagógica con adolescentes. Por supuesto que hay muchísimas más cuestiones que están quedando por afuera en este recorte que yo hago, porque, bueno, por lógica, por el tiempo no nos da para profundizar en muchos temas. Pero sí, bueno, quería dejar planteadas algunas cuestiones para que las podamos discutir, pensar juntos, conversar, ¿no? Y es un campo en construcción, como siempre, y bueno, los adolescentes más todavía, ahora como vamos a ver, no sé si me deja pasarlo, no sé por qué me aparece acá algo del Zoom, que voy a ver si lo puedo correr, así puedo, acá está pasar. Bueno, ven bien, ¿no? Bueno, la idea es en esta clase, Sí, se pasó, se pasó. se pasó a abordar estas temáticas, ¿no? Bueno, la adolescencia, cuáles son los procesos, también en una síntesis muy apretadita, cuáles son los procesos que se dan en esta época, después todo lo que tiene que ver con los cambios a nivel del sistema nervioso central, esto me parece que es importante porque es un campo de las neurociencias relativamente novedoso y bueno, vamos a ver algunas particularidades que no se sabían hasta hace pocos años. Después otra de las es que para mí siempre es importante, ¿no? Que para trabajar con adolescentes tenemos que actualizarnos continuamente, ¿no? Cada vez, yo hace muchos años, porque bueno, en el hospital, en el marco del hospital trabajé muchísimo en el servicio de adolescencia, entonces muchas veces di clases y cursos donde incluía alguna clase, entonces siempre recurro a mis clases previas para ver. Y una de las cosas que siempre me llama la atención es cómo quedan desactualizadas las imágenes de los adolescentes, ¿no? A lo mejor pasa no demasiado tiempo, sino 4 o 5 años, y uno ve que esas imágenes no tienen nada que ver con los adolescentes del momento donde uno está armando la clase. Y lo mismo pasa con las problemáticas, ¿no? Vamos viendo que las problemáticas van cambiando y las temáticas, entonces realmente nos tenemos que ayornar, ¿no? Yo cuando pensaba hoy en esta clase pensaba que vamos a trabajar con un montón de cosas que son inmutables, que siguen siendo procesos que se dan en todos los jóvenes desde hace muchos años, pero también vamos a ver un montón de cuestiones que son novedosas y de las que tenemos que estar alertados, atentos, ¿no? Y consustanciados. Bueno, después algunas cuestiones que tienen que ver con la evaluación o cómo yo pienso la evaluación en los adolescentes, cuáles son algunas particularidades que me parece que tienen que ver con la evaluación y con las intervenciones. Bueno, dicho esto, arrancamos con el primer tema, ¿no? Una de las cosas que sabemos es que, bueno, es una fuerza social que posee justamente, como decía recién, un lenguaje particular con sus valores y ritos, es un modo de estar en el mundo, ¿no? Y que va a ser una variable generacional donde va a impregnar los códigos de la vida y la forma de ser en el mundo de los jóvenes en esta etapa.
Y otro de los conceptos que a mí me parece central, porque bueno, nosotros tanto dentro de las instituciones de salud como en distintos ámbitos de inserción del psicopedagogo, trabajamos con adolescentes de distintos grupos, ¿no? Entonces, bueno, no podemos hablar de adolescencia en singular como en otros tiempos, donde había una relativa homogeneidad, sino que tenemos que hablar de adolescencias, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a trabajar con jóvenes de sectores populares, donde muchas veces asuman responsabilidades adultas desde muy tempranamente, donde muchas cuestiones que tienen que ver con la concepción, y acá entra todo el tema de las representaciones sociales, pero toda la concepción del cuerpo, de la sexualidad, es muy diferente en sectores populares que en los sectores de más medios o altos. Entonces, bueno, todas estas cuestiones nos hacen que tengamos que estar alertados de esto, y que cuando trabajamos con un determinado grupo social tengamos en cuenta las representaciones y la forma de estar en el mundo y de concebir todas estas cuestiones más de la sexualidad, de la maternidad y de la paternidad de maneras distintas, y para eso tenemos que, bueno, entenderlo y estar atentos. Entonces, por eso hablamos de adolescencias y de juventudes en plural en la actualidad. Otro de los conceptos, así que parecían siempre que eran inconmovibles, ¿no? Este concepto que yo lo vengo repitiendo hace siglos, no sé tanto, pero hace mucho tiempo, de moratoria vital, que tiene que ver con la lejanía de la enfermedad y la muerte, ¿no? El crédito de tiempo de vida que sienten los adolescentes, parecía que era un concepto que no se podía mover con nada. Bueno, sin embargo, esto fue muy conmovido en los jóvenes por la pandemia, ¿no? Toda esta cuestión que ellos ponían de lejanía de la enfermedad y la muerte, bueno, quedó conmovida en la pandemia, y bueno, se vio que esto no era tan necesariamente así, y que la presencia de la enfermedad y la muerte era mucho más cercana de lo que había sido en otras épocas. Entonces, bueno, esto también tuvo particularidades en el acaecer de los adolescentes, lo mismo que todo el tema de la salida exogámica endogámica, ¿no? Porque, bueno, muchas de las cuestiones y de los ritos y de las situaciones habituales de los jóvenes, la pandemia las coartó y las cortó, y entonces, bueno, los mecanismos fueron distintos y se dieron particularidades que, bueno, todavía de alguna manera muchas veces estamos viendo, ¿no? Yo sigo asombradísima como en toda entrevista yo podría aclarar y generalizar que un 100% de pacientes nuevos, tanto sea padres como jóvenes, o sí, padres o jóvenes, como siempre se hace mención a la pandemia, ¿no? Y el impacto que eso tuvo en la subjetividad y en el desarrollo de los jóvenes o de los chicos. Así que bueno, me parece que es interesante también una temática a tener en cuenta. Lo que sí no cambia es este concepto que trae Dolto de vulnerabilidad del adolescente. Bueno, generada por todos los cambios bruscos que sirven de medidas de sostén, de marco, de adaptación, ¿no? De golpe, el joven que tenía una relativa estabilidad, todos esos marcos se conmueven, ¿no? Se cambian, se alteran. Y todo lo que dice de este tiempo, bueno, aparte de que es un tiempo importantísimo de constitución subjetiva, ella habla del complejo de la langosta, que a mí me encanta pensarlo así, ¿no? Como un momento vulnerable y trascendental de la vida en el que ocurre un cambio dando lugar a un reposicionamiento identificatorio que expresa la difícil conjugación entre continuidad y transformación. Ella habla de que la langosta en un determinado momento pierde su caparazón, y entonces en ese momento está mucho más vulnerable, y que todos los golpes pueden dejar marcas o generar daños de por vida, ¿no? Y lo usa para los adolescentes. Y yo siempre lo pienso en el doble sentido, en el sentido de riesgo,
¿no? En todo esto que tiene que ver de vulnerabilidad y riesgo, de cómo las marcas pueden dañar, pero también lo pienso en el sentido de las oportunidades, ¿no? Porque también sabemos que las marcas en este momento positivas de otro orden, en realidad son muy importantes para el seguir adelante en el desarrollo. Entonces, este concepto que a lo mejor estaba entendido en un primer momento desde la vulnerabilidad y la necesidad de cuidado, no deja de ser así, pero desde mi punto de vista, se incluye esta variable interesante que tiene que ver justamente con la situación de oportunidad, ¿no? Con que acá también ponemos en juego una nueva oportunidad. Bien, según nuestro querido Rodulfo, que bueno, hizo tantos aportes, ¿no? Él habla de 6 trabajos que tienen que hacer los jóvenes en esta etapa, que me parecen sumamente también interesantes, que tienen que ver con el pasaje de lo familiar a lo extrafamiliar. Otro que después ya vamos a retomarlo, esto que él trae como proceso de reemplazo de la inmediatez por lograr la capacidad de espera, a mí me parece fantástico, ¿no? Porque yo cuando fui investigando y aprendiendo de neurociencias, cómo uno empieza a ligar conceptos que parecen cosas que tienen que ver de marcos teóricos que son realmente totalmente distantes, pero que parece que uno no puede articular o ligar una cosa con otra, y uno se va dando cuenta de que todo está relacionado y que es sumamente interesante poder entender los sustratos biológicos de algunas de las cuestiones que van pasando, ¿no? Y que posibilitan estos cambios. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el acceso a la genitalidad, también otro de los cambios que él nombra, otro de los pasajes que él habla, es el pasaje del jugar al trabajar. Y esto es tan gráfico, ¿no? Muchas veces, ¿no? Como los adolescentes, cuando empiezan con su primer trabajo, tienen algo del juego. Yo justamente pensaba estos días, cuando estaba como armando, viviendo Sinfonía, lo de Rodulfo, que es conocido, ¿no? Pero me parece que sí nos sirve, ¿no? Como refrescar aquellos conceptos que son orientadores y que están presentes, más allá de incluir cosas que, bueno, a lo mejor son novedosas para algunos. Esto de pasaje del jugar al trabajar uno lo ve muchas veces. Mi hija tiene, le pusieron, ella está a cargo de un sector en una empresa que trabajan virtualmente y pusieron a trabajar con ella un chico que egresó del secundario, que es el hijo del dueño. Y ella lo que padece y lo que pena con este joven, no porque no pueda hacerlo, sino como que hay algo de este juego y de la responsabilidad que este chico hace de esta manera. Bueno, cuando nosotros muchas veces hablamos de sectores populares, no pueden hacer este pasaje, se hace en general diferente, ¿no? Porque las obligaciones y las necesidades a veces del trabajo son diferentes. Entonces, bueno, esta posibilidad de jugar trabajando y trabajar jugando, de jugando, no se da. Y esto no quiere decir que este chico, hablando de la situación que yo les traía, va a ser un tiro al aire toda su vida, ¿no? Es como que, bueno, él está construyendo esta etapa, está pasando por esta etapa. Otra de las cuestiones es eh, que trabaja Rodulfo es todo lo que tiene que ver con el pasaje de las relaciones incestuosas infantiles a una relación amorosa viable en la adolescencia, ¿sí? Entonces, bueno, esto también es otro tema que ya lo conocemos, también el desacomodo de la identidad construida junto a los padres en la niñez para pasar a una nueva identidad, ¿no? Y acá, sí, justo lo puse, a Piero Lanier, que me parece que articula muy bien con esto, ¿no? Que ella habla que para que se pueda crecer, ¿no? Para que es una etapa, la adolescencia, de una tarea reorganizadora fundamental, donde los jóvenes
tienen que poner en memoria y en historia, ¿no? Y que ella habla de que es necesario hacer pie en un mínimo de anclajes estables que van a garantizar la permanencia. Ser autor de la historia para que las modificaciones que no pongan en peligro esa parte permanente e inmanente que cada uno tiene que tener. Esto es porque me parece importante, porque yo creo que en psicopedagogía nosotros trabajamos mucho con esta cuestión de hacer historia y poner en memoria, ¿no? Desde la parte subjetiva, desde aquellos puntos, ¿no? De hacer memoria solamente trabajando con contenidos abstractos o contenidos escolares, sino que muchas veces nosotros trabajamos con la construcción de la línea de vida, ¿no? Y esto, bueno, es muy importante en esta etapa porque es lo que genera este fondo de memoria que da puntos de certeza, que le van a, como dice ella, asignar un lugar en la línea de parentesco, ¿no? Y bueno, ella dice que para investir el futuro es necesario que haya quedado investido el recuerdo. Así que bueno, este es un concepto que a mí me parece sumamente interesante y me parece que muchas veces nosotros trabajamos sobre esto en psicopedagogía, a lo mejor sin tener claramente el marco teórico o sin tener claramente el por qué lo hacemos, sí sabemos por qué lo hacemos, pero la importancia de este hacer, ¿no? Bueno, y ahora entramos un poquito en las neurociencias. Voy a hacer un pasaje rapidito sobre todos los procesos que se dan en este momento. Como les decía al principio, este desarrollo del cerebro social y cognitivo que pasa en la adolescencia es un área relativamente nueva en la investigación, ¿no? En la neurociencia. Y lo que se sabe es que este periodo, la maduración del cerebro es fundamental en la adolescencia y que se va a extender hasta alrededor de los 25 años, cosa que antes creíamos que la adolescencia terminaba antes. Pero desde el punto de vista biológico, estos procesos se llevan a cabo hasta alrededor de los 25 años. ¿Y qué va a ser? No es un cambio cuantitativo como se creía, sino que es un cambio cualitativo, porque en estos momentos se va a llevar a cabo una remodelación significativa de toda la estructura básica del sistema nervioso central. Conocer también desde el punto de vista biológico todos los procesos que se dan en esta época nos da pistas sobre, también retomando la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad de los jóvenes desde el punto de vista biológico también. Y bueno, nos da también elementos sobre qué necesitan de los adultos, ¿no? ¿Qué es lo que necesita un joven de los adultos? Bueno, ahora vamos a seguir con este tema. Todo lo que es el desarrollo del sistema central, nervioso central, del desarrollo cerebral y el comportamiento. Como sabemos, y en esto más todavía lo tenemos que hacer notar, va a ser producto de la interacción de factores genéticos, pero también de factores propios de la historia de cada individuo y del ambiente, ¿no es cierto? Sabemos que todos los aspectos ambientales y familiares y sociales van a ayudar a modular todas estas cuestiones que ahora vamos a desarrollar. Así que tenemos la genética, la biología, pero también tenemos todos estos factores que son propios de la historia de cada individuo que nos van a dar el diferencial y nos van a favorecer o obstaculizar, ¿no? Hay investigaciones que hablan que todos estos procesos en los jóvenes de sectores más vulnerables tardan más tiempo. Hay como un 40% de mayor dificultad en atravesar estos procesos que ahora vamos a ver. Y también los investigadores se plantean por qué, si es una cuestión para no estigmatizar la pobreza, ¿no? Y ellos dicen que en realidad estos jóvenes muchas veces están
expuestos a muchas más situaciones de estrés y que probablemente estas situaciones de estrés repetidas y constantes sean las que generen estos retrasos en la adquisición de estos procesos que vamos a nombrar. Para nombrar los procesos, tenemos que hablar mucho de las funciones ejecutivas, ¿no? Las funciones ejecutivas, que ya sabemos que tiene que ver con la regulación, el planeamiento, etcétera, etcétera, vamos a tomarlas desde dos puntos de vista, porque para acá, para este tema es fundamental. Tenemos que hablar de las funciones ejecutivas cálidas o calientes, que son las que están más relacionadas a todo el tratamiento de la información emocional, ¿no? Esto es el control de los impulsos, la toma de decisiones, el poder situarse en el punto de vista del otro, ¿no? Todo esto está relacionado con las funciones ejecutivas cálidas. También están las funciones ejecutivas frías, que son las que tienen que ver más con el tratamiento de la información cognitiva, ¿no? Todo lo que es el razonamiento lógico, el tratamiento racional de la información. Pero ambos sistemas, todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas cálidas y las frías, son un sistema que arman una red fundamental que nos va a servir para regular la conducta, y es fundamental el equilibrio entre ambas para generar una respuesta reflexiva. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Creo que esto ya lo puse acá. No, todavía no lo puse. En esta remodelación que yo les decía tan importante que sea en el sistema nervioso central, se dan muchos procesos nuevos de mielinización, que van a ser el sustrato biológico del desarrollo del pensamiento, del control de los impulsos, de la toma de decisiones y la regulación emocional, ¿no? O sea, hay muchos procesos de mielinización en esta etapa que, bueno, van a ser el sustrato biológico. Yo pensaba que esto tiene que ver con el pensamiento formal, del que tanto hemos aprendido nosotros como psicopedagogos, y fíjense que esto no es más que articularlo y avalarlo, de que estos procesos, bueno, pero que están posibilitados por esta parte, este sustrato biológico, ¿sí? ¿Por qué se dan? Porque tenemos esta posibilidad que se da a nivel de nuestra biología. Por otro lado, se habla de los procesos de poda. Los procesos de poda, históricamente pensábamos que la poda en el sistema nervioso central, o sea, la pérdida de neuronas, no la poda, la pérdida de neuronas era muy mala, ¿no? En cuanto a los juicios y los mitos, este es un mito que todavía circula, cada vez menos, pero que todavía circula, que la pérdida de neuronas es mala. Y no, sabemos bueno, por todas las investigaciones y mucho por lo que tiene que ver con esta etapa, que todos los procesos de poda, de pérdida de aquellas sistemas que no se utilizan, que justamente son los que ayudan a lograr al cerebro una mayor eficiencia. Ojo que también están los procesos de poda que tienen que ver con el no estar estimulado, y eso no es el mismo, no ayuda a lograr eficiencia, eso sí es un problema, ¿no? Eso sí hace que, bueno, la falta de estimulación y la falta de armado de todos estos procesos, porque la verdad que es así, o sea, nosotros tenemos un sustrato biológico, pero que va a ser desarrollado en un ambiente. Entonces, bueno, todo lo que tenga que ver con la estimulación ambiental o la falta de estimulación ambiental, ahora se sabe que impacta directamente en el sistema nervioso y que estos procesos van a ser más efectivos o no de acuerdo justamente a la estimulación ambiental. Y esto, bueno, nos muestra, nos pone como muy alerta también, ¿no? De las ofertas que les podemos hacer a los niños, bueno, ya lo sabemos, y a los jóvenes. Bueno, pero volviendo a esta, para mí, yo siempre digo que cuando hablo del sistema nervioso central y la adolescencia, esta para mí es la diapo más importante. ¿Qué se vio en todo lo que tiene que ver con la maduración de las funciones ejecutivas? Que maduran primero las áreas relacionadas a las funciones ejecutivas cognitivas.
a las frías. O sea, primero los niños jóvenes van a tener la posibilidad de hacer buenas reflexiones cognitivas, pero más tarde recién se van a madurar todo lo que tiene que ver con las conductas reflexivas que se dan en tareas de contexto emocional y motivacional alto. En todas las situaciones que para los jóvenes sean de estrés o que sean especialmente está visto que para los jóvenes muchas veces estar en contextos de pares, que es lo más normal en un joven, pero que le genera un alto nivel de estrés. Y esto se ve mucho en la clínica, ¿no? Yo ayer a la tardecita estaba hablando con una adolescente que me vuelve a consultar, que yo la traté de niña y me vuelve a consultar. Y lo que me trae primero como motivo de consulta es esto, ¿no? Como ella, sus temores a no ser aceptados, sus temores a qué van a pensar de ella. Ahora justo después de las vacaciones entraba una compañera nueva, alguien que no conocía. Y su preocupación era, por un lado estaba contenta porque decía que era un grupo chiquito, el del secundario, que entonces iba a venir bien que entrara alguien más, pero después pensaba, ¿y si ella es mucho más simpática que yo y mucho más agradable y entonces la aceptan mucho más a ella que a mí? Bueno, fíjense cómo estas cuestiones, a pesar de que ella tiene un grupo de pertenencia, generan mucho estrés en los jóvenes. Este es un ejemplo, pero esto pasa todo el tiempo. Entonces, fíjense, entonces, tenemos que las funciones ejecutivas cognitivas maduran antes y las que tienen que ver con las más emocionales maduran después. ¿Qué pasa entonces? No me está pasando la diapo, a ver ahora. Ahora sí, va a haber muchas dificultades de autorregulación, que es lo que vemos en la clínica. Pero bueno, fíjense que esto tiene un sustrato biológico, ¿no? Entonces, también no. Entonces, esto ya es otro tema diferente, pero que tiene que ver con las funciones ejecutivas cálidas, ¿no? Este es un momento donde los jóvenes logran mayor empatía, ¿no? Que todo este tema de todo lo que es teoría de la mente, empatía, ponerse en el punto de vista del otro, es fundamental en la adolescencia. Y uno a veces lo ve que cómo esto se tiene que construir, y en eso también tenemos una tarea fundamental en acompañar en este proceso. Y existe evidencia que todo lo que tiene que ver con cambios en la estrategia de conectividad para la mentalización, o sea, para todos los aspectos relacionados a la teoría de la mente, se siguen dando en estos años. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un momento, haciendo una síntesis, ¿no? De gran reorganización que va a llevar hacia un mayor control y va a llevar hacia una mejor planificación de las acciones. Esto es todo un proceso que se va a dar en el tiempo. Entonces, para llegar a un momento donde haya mayores conductas reflexivas, donde se desarrollen definitivamente las conductas morales, el juicio crítico y que haya una mayor autorregulación. Entonces, bueno, este es todo un proceso que se da en estos años y del que nosotros tenemos que ser parte acompañante. Entonces, esta mielinización de los lóbulos frontales, ¿qué va a hacer? Va a lograr inhibir la acción de las zonas subcorticales, bueno, justamente vinculadas con la conducta más impulsiva de los jóvenes. Va a crear nuevos senderos para la cognición, las emociones, el pensamiento y el comportamiento. Entonces, va a ayudar a la capacidad de adaptación a los cambios permanentes del mundo emocional, a regular el comportamiento social, a gerenciar habilidades, lo que es el cerebro ejecutivo, mejorar el pensamiento abstracto y la memoria de trabajo, aumentar los periodos de atención y concentración, mejorar el comportamiento positivo y generar mayor empatía. Uno a veces, a mí me llama la atención a veces esta cuestión de falta de empatía, ¿no? Especialmente, bueno, después creo que lo puse, en muchos adolescentes que consultan, ¿no? Y esto, bueno, es un tema también en donde uno puede meterse
a trabajar y a acompañar este proceso. Yo siempre pongo un mismo ejemplo, tengo otros, tengo cada vez más, pero siempre pongo un mismo ejemplo de cuando mi hija era adolescente y un día viene con una compañera del colegio a la cual yo no conocía. Y estábamos almorzando y en un determinado momento quedamos ella y yo sola en la mesa y me dice, mira Marta, qué lindo celular que tengo. Ah, qué lindo, lo encontré. Ah, a mí siempre me pareció que algo de encontrar un celular es algo lo más devolvible que hay, ¿no es cierto? Porque si hay algo que uno hace cuando pierde el celular, lo primero que hace es llamarlo. Entonces, ya eso me impactó, pero más me impactó cuando le pregunté, ¿y dónde lo encontraste? En el colegio. Me pareció que esto justamente, ¿no? De la falta de empatía, de no poder pensar, era un par y saber lo que les implica, a ver, era un colegio público donde había gente de todos los niveles sociales y había gente que tenían a lo mejor más acceso, pero otros que tenían, para unos papás les costaba mucho trabajo poder acceder o comprar un celular, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención esta cuestión de, bueno, y se ve en los jóvenes. Así que bueno, eso otra de las cosas a estar atentas y como un desafío de trabajo. En cuanto a las temáticas actuales, uno de los temas que se me impone, que yo vengo trabajando hace un tiempito, es toda la temática de la alfabetización digital. Nosotros sabemos, bueno, todo lo importante que es la alfabetización en cuanto a beneficios y la posibilidad de acceso para muchos jóvenes, pero también cada vez se va haciendo más presente todo el impacto del uso excesivo de la tecnología digital. Y esta es una problemática que se da mucho en la adolescencia. Bueno, sabemos que puede contribuir a la depresión y a la ansiedad, y que mucho, pero sin embargo uno de los beneficios son como que tenemos las dos cosas, ¿no? Las contras y los beneficios para un montón de chicos que tienen dificultades de establecer lazo social o de relacionarse con sus pares. Todo el apoyo que reciben a través de las redes sociales es muy, muy importante y eso no lo podemos negar. Entonces, bueno, no hay que ni demonizarlas ni justamente ver solo la parte positiva, pero tenemos que tener en cuenta que esto es una dinámica que se impone en nuestra vida cotidiana y en nuestro trabajo con los jóvenes y que la tenemos que mirar de alguna manera, ¿no? Bueno, cada vez lo que dicen la gente que piensa y que investiga sobre el tema, que se está alimentando mucho más la cultura del dormitorio, le dicen, que muchos chicos tienen un acceso cada vez más personal, pero más privado y entonces mucho menos supervisado. Y entonces esto hace que se intensifiquen riesgos tradicionales de esta época, ¿no? Como la intimidación, las formas nuevas de abuso y explotación infantil, como todo lo que tiene que ver con material de contenido sexual hecho a medida de los usuarios. Bueno, esto tenemos que estar atentos. Fíjense que el uso excesivo de los recursos digitales se reportan, las cifras son españolas, pero todo hace pensar que en la Argentina no pasa nada distinto, ¿no? Y yo cuando voy indagando, en los chicos muchos hablan del no poder cortar con estar pendiente del celular, ¿no? Entonces que estos horarios que aparentemente estudian están muy interferidos por todo lo que tiene que ver con el contacto con otros, ¿no? En España hay cifras que reportan un 20 o entre 20 y 30% de uso problemático de la tecnología. Es altísimo, es altísimo. Bueno, y todo lo que también cada vez vamos viendo más, que es un potenciador de adicciones comportamentales o lo que las entiende ahora como adicciones sin sustancias, ¿no? Que va generando, ya por la Organización Mundial de la Salud, la adicción a los videojuegos está considerada como un trastorno mental. Y ahora, bueno, cada vez más todo lo que tiene que ver con las apuestas online es una dramática que está atravesando y que, bueno, uno escucha cuestiones en los jóvenes. Yo tenía un paciente, pero que ni siquiera había llegado a la adolescencia, era un chico de 9 años y que en un momento dado hizo unos gastos
terribles comprando cosas con la tarjeta de los padres, muy hábil, muy despierto, muy sin límites, ¿no? Y bueno, es un desastre con la tarjeta de crédito de los padres, sin tener la más mínima dimensión de lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, tenemos nuevas cuestiones de las que ocuparnos, ¿no? Por otro lado, en todo lo que es investigación, que hay muchísima investigación sobre el ciberacoso, y se sabe que es mucho más perjudicial que el acoso tradicional, ¿no? Porque todo el anonimato que ofrecen estos entornos hace que los acosadores muchas veces se sientan más seguros y sean mucho más agresivos que a lo mejor en el cara a cara. Entonces, las diferencias que hay, bueno, tienen que ver justamente con el anonimato, con la disminución de la empatía, porque no ven en el cara a cara, con que tienen una accesibilidad al otro en todo tiempo y lugar, que hay una mayor audiencia en estas temáticas de ciberacoso. Lo que tiene, bueno, lo único que es diferente en relación a la cuestión, es todo diferente, pero lo único que no genera tanto es el impacto en la recompensa, ¿no? Alguien que acosa en presencia, enseguida tiene el impacto de qué hace el otro, ¿no? De las caras, de las acciones, de cómo se pone. En cambio, en las redes sociales esto se retrasa, esta recompensa. Y otra temática en los jóvenes que es normal, pero es de riesgo si uno no logra como trabajar con los jóvenes de alguna manera. Esto es lo que tiene que ver con el sexting, que se sabe que es una forma legítima y nueva de disfrute de los derechos sexuales, ¿no? Pero siempre y cuando esto tenga el consentimiento de las partes involucradas. Muchas veces se da, y en la pandemia nosotros lo vimos bastante en el hospital, justamente que hay adultos que se hacen pasar por adolescentes y por jóvenes, y entonces, bueno, luego difunden este material, amenazan, acosan, hacen muchas cuestiones que son de mucho riesgo para los adolescentes. Entonces también hay que estar atentos, no es que hay que demonizarlo, porque justamente, como dice acá, es una forma legítima, actual, de disfrute de los derechos sexuales, ¿no? Y bueno, acá entra la figura del grooming, que es cuando una persona adulta acosa a un niño o una niña por medio de internet. Y esto es algo, bueno, ya les digo, les repito, en la pandemia lo vimos con con varias adolescentes, pero interesante era que eran las más vulnerables. Eran, por ejemplo, dos de hospital de día, de salud mental del hospital, y algunas otras del servicio de adolescencia, pero en general eran los chicos más vulnerables, ¿no? Con los que tenemos que estar como más atentas. ¿Qué es lo aconsejado? Una de las cuestiones aconsejables es no revictimizar a la víctima, ¿no? No colocar que estas acciones son las causas del problema, sino que, bueno, uno tiene que eh, no sé, como acompañar en estos procesos con el uso de contraseñas eficaces para evitar el robo de material íntimo, proponer que en las prácticas de sexteo las imágenes íntimas sean lo más anónimas posibles, ¿no? Evitar mostrar rostros, marcas de nacimiento, tatuajes, todos los datos que sean posibles de identificación para que no se pierda el material, el control del material, y denunciar a las plataformas si hay imágenes difundidas y pedir que las desindexen. Eh, es diferente, y acá si uno piensa que alguna persona no lo puso eso, es víctima de grooming, es totalmente distinto a lo que hay que hacer, porque este es un delito tipificado en el Código Penal, entonces, bueno, hay que actuar de manera diferente a cómo se actúa en el bullying, ¿no? Porque en el bullying uno sugiere eliminar de la lista a las personas, los contactos, reportar, bloquear perfiles, ¿no? Ayudar a configurar la privacidad más. En cuanto a los casos de grooming, no hay que hacer nada de eso, hay que hacer denuncia en la fiscalía, no hay que bloquear, no hay que hacerse pasar por el joven, ¿no? Como que hay que mantener un montón de conductas, que eso después hay un montón de material en las redes sociales para
que ese acosador o ese groomer pueda ser detectado y bueno, que se le haga, la justicia intervenga de la manera que sea necesario. Bueno, esto está como planteado en la cuestión general. No sé cómo se vienen manejando, si quieren que hagamos acá un parate y hacer preguntas o seguimos directamente y cuando terminamos todo hacemos las preguntas. Cómo lo piensan ustedes? En general, sí, dejamos los últimos 15 para preguntas, pero bueno, obvio, o sea, también si alguien tiene alguna pregunta, te puede interrumpir, ¿no? Alguien, si no seguimos y al final Esta, hacemos así. seguimos. Lo que pasa es que es A como ver, un... ahí hay un comentario, para que yo te lo A ver, leo. dale. Te ponen, "Ah, pero ahora con la inteligencia artificial no necesitan acceder a las fotos o videos íntimos, sino que los generan y difunden con inteligencia artificial". Esa es una nueva también. Puede ser, habría que investigar, la verdad que de eso no sé tanto, pero por otro lado creo que siempre hay algo de morbo que a lo mejor con la inteligencia artificial no se va a poner en juego de la misma manera. Creo yo, es lo primero que me sale, no lo pensé, no lo conozco, es un buen tema, Gabriela, para investigarlo. Sí, sí. Me parece interesante. Pero yo creo que igual esto no va a dejar de ocurrir, porque justamente hay gente que tiene una mentalidad bastante perversa y que, sí, a ver, yo hablaba el otro día, ay, ¿cómo se llama esa plataforma donde se ponen videos, fotos, eh, que mucha gente las hace? OnlyFans. OnlyFans, y gana un montón de plata a muchas personas. Indudablemente hay personas que lo pagan, porque si no, eso no existiría de esta manera, ¿no? Que cosa que a mí me sorprende de una manera bastante particular, pero bueno, no conozco mucho del tema, pero sí mi hija me decía, no, hay gente que gana muchísimo dinero. Vos decís, bueno, qué cosa, ¿no? Pero indudablemente hay clientes. Bueno, si quieres seguimos adelante o hay alguna otra pregunta. Bueno, Bueno, sigamos. seguimos entonces. Bueno, vamos a la evaluación. ¿Cómo evaluamos a un adolescente? Yo puse algunas cuestiones más generales en relación al establecimiento del vínculo. En general, los jóvenes tienen más resistencia que en los niños, salvo algunos que piden, ¿no? Yo, de hecho, en este momento estoy trabajando con dos adolescentes que ellos fueron los que pidieron trabajar. Pero en general, si uno tiene que generalizar, hay mayor resistencia. Pero justamente yo por eso les doy un lugar mucho más importante de decisión sobre el espacio, pero les digo en esta decisión que ellos que yo no voy a trabajar con ellos si ellos no quieren, pero que tengan tiempo para decidir, ¿no? Que no se cierren desde el principio, sino que conozcan el espacio, que me conozcan a mí y conozcan las posibilidades antes de decidir, ¿no? Por otro lado, todo el tema de la intimidad es fundamental y uno tiene que garantizar este espacio de intimidad y de secreto profesional a los jóvenes, pero sí también yo creo que algo que paradójicamente les da seguridad, que es que uno dice que solamente va a ser levantado este secreto profesional si uno percibe situaciones de riesgo que requieran del cuidado y de la intervención de los adultos, ¿no? Entonces, bueno, esto lejos de pensar que, bueno, no van a contar, en mi experiencia hace que los jóvenes justamente confíen más. Todo lo que es empatía, flexibilidad, la necesidad de sostener la inestabilidad es muy, muy importante, ¿no? Saber que esto de la inestabilidad del ida y vuelta es parte de posibilitar la autonomía, pero a la vez poner límites, no, nunca forzar, pero también una de las cuestiones que me parece que es uno de los riesgos y es una de las cuestiones que a veces pasan y que muchas veces los jóvenes nos buscan,
¿no? Para como tener pares cómplices, ¿no? Entonces uno tiene que tratar, tiene que ser muy cauto, no ubicarse como par cómplice, cosa que también pasa con los papás, ¿no? Pero en el caso de los jóvenes es muy importante, especialmente cuando la gente joven trabaja con adolescentes. ¿Qué evaluamos clínicamente? Una de las cosas que se ve que no hay mucho, hay instrumentos que no tenemos para evaluar, sino que lo tenemos que evaluar en la clínica. Entonces, todo el impacto que producen los cambios corporales es muy, muy importante evaluarlo clínicamente. Las conductas de riesgo, si son conductas de riesgo de verdad, donde está el riesgo de la vida, o son estas conductas riesgosas que tienen que ver muchas veces conductas que tienen la idea de convocar al adulto. Igual cualquiera de las dos hay que atenderlas, ¿no? Otra, la temática de los consumos, los procesos de la socialización. Tenemos que mirar cómo son los trabajos subjetivos, todo lo que es la identidad, la autonomía, los valores, la constitución del proyecto de futuro y cómo se está dando este trabajo de este proceso de historización. Y después, a ver, hay cosas que son propias de toda evaluación, por lo menos como la concibo yo, una evaluación cognitiva, donde yo voy a... Muchas veces lo que nosotros vemos es que se supone que a nivel cognitivo se van a dar todos los procesos que ya se venían dando, o sea, nosotros vamos a tener un joven que tiene una determinada modalidad de funcionamiento cognitivo, pero lo nuevo va a estar dado por todos los aspectos de cómo se vayan madurando aquellos aspectos que yo nombré antes de las funciones ejecutivas. Entonces, le tenemos que dar un lugar importante a estos aspectos en nuestra evaluación. Acá es como lo que se hace en una evaluación general, vamos a evaluar cuestiones de lenguaje, de abstracción en este caso, de todo lo que es praxias y nocias, de funciones ejecutivas, bueno, eso lo voy a hacer, lo voy a tomar aparte, bueno, memoria, emociones, bueno, motivación, todo lo, algunas cuestiones que me parece que para mí son un sesgo especial que me gustan mucho y que las uso mucho. Me di cuenta hoy que me había olvidado de poner algunas, pero bueno, se las nombro, aunque no las haya puesto. Del WIS 4, todo lo que es puzzles visuales y balanzas, me parece que son sumamente interesantes, porque tenemos muy pocos elementos en psicopedagogía. Bueno, voy primero a esta. Todo lo que es puzzles visuales mide razonamiento visual, no verbal, razonamiento no verbal, todo lo que tiene que ver para analizar, sistematizar estímulos visuales abstractos, tiene que ver con la percepción visual, la inteligencia fluida, ¿no? Y va a tener un montón de aspectos de procesamiento simultáneo y también de visualizaciones espacial, ¿no? Porque van a tener que rotar las partes en el espacio, así que todo lo que es puzzles visuales, especialmente los que son de adultos o los más evolucionados, ¿no? Porque los primeros del Wii 5 se resuelven perceptivamente y no ponen en juego tanto estos aspectos, ¿no? Estos procesamientos de manipulación espacial. Y lo que nos interesa o lo que me parece que es diferencial en este momento es todo lo que es esta manipulación. Y las pruebas de razonamiento perceptivo, por lo menos yo desconozco y no tengo muchos elementos para la evaluación más cuantitativa de todos los aspectos lógicos matemáticos. En cambio, la prueba de balanzas justamente abarca y trabaja bastante con esto, ¿no? Todo lo que es la lógica inductiva, deductiva, y también algo que está relacionado con el constructo de funciones ejecutivas, que es que tiene una alta carga de memoria de trabajo. Entonces la prueba de balanzas para mí es sumamente rica y enriquecedora en esta época porque nos da un montón de elementos sobre los procesos, cómo los está construyendo ese joven. En cuanto a funciones ejecutivas, hay, como decíamos, muchas maneras de concebirlas, hay muchos constructos teóricos. Yo tomé que tiene que ver con algunas de las cuestiones que me parece importante trabajar. La flexibilidad cognitiva y evaluar, sabemos que es fundamental. Entonces, bueno, todo lo que es atención dividida, memoria de trabajo, recién vimos algo.
todo lo que tiene que ver con poder cambiar de puntos de vista. Y tenemos muchísimas, acá sí tenemos un montón de técnicas que nos ayudan, el CTMT, las test de trazados, el Wisconsin, un montón de técnicas que ayudan a lo clínico a conceptualizar y a ver qué pasa con estos procesos. Todo lo que es fijación de metas, planeamiento, razonamiento conceptual, planificación, organización estratégica. Fíjense que estas dos cuestiones que estamos viendo tienen mucho más que ver con todos los aspectos relacionados a las funciones ejecutivas cálidas de las que yo hablaba después, como también la del procesamiento de la información, ¿no? Cómo es la fluidez, cómo es la velocidad de procesar la información, la eficacia y eficiencia. Y el último, en relación a las funciones ejecutivas, en este constructo teórico, es todo lo que es el control atencional, que tiene más que ver con autorregulación, automonitoreo, inhibición, que acá está mucho más emparentado lo frío y lo cálido, ¿no? O sea, podemos estar hablando de lo frío también, porque la actividad cognitiva y qué sé yo, la comprensión de textos implica monitoreo, ¿no es cierto? Toda la metacognición es sumamente importante en todos estos aspectos. Pero acá, si nosotros pensamos en la regulación, también vamos a ver que tiene esta pata de regulación emocional que tiene más que ver con los aspectos más cálidos que desarrollé antes. Me parece que es fundamental en esta etapa evaluar la comprensión de textos. ¿Qué uso yo para evaluar la comprensión de textos? Evalúo con los TLC, que tenemos por suerte dos versiones, una para quinto, sexto y séptimo, y otra para los primeros 3 años del secundario. Yo muchas veces, a veces, aunque no use los baremos, porque ya no tenemos, lo uso con chicos y con jóvenes más grandes. Entonces, a mí me da muchos más elementos. Y después el MAP, no sé si ustedes conocen, son unos cuadernillos, digamos, unos cuadernillos que se llaman método para aprender a pensar, que hay para los últimos grados de la primaria, pero también hay para secundario, y que tienen como muchas propuestas interesantes. Me parece que a los jóvenes les gusta mucho, pero son muy, muy cortitas, son actividades que tienen a lo mejor, qué sé yo, eh, no sé, 10 renglones y sin embargo nos dan para hacer un montón de preguntas y hay preguntas literales y preguntas inferenciales que no tiene la posibilidad de cuantificarla, es para usarlo clínicamente. También yo uso a veces el Prolex R en este caso, y el Prolex R, bueno, lo que tiene está mucho mejor que la versión anterior, que era el Prolex C, pero tiene algunas contras que para la Argentina de hoy no es muy fácil, que es que tenemos que hacer, se valida, o sea, no tiene baremos. La baremación se hace online, o sea que tenemos que usar un crédito para cada baremación y entonces, bueno, tenemos menos posibilidad de acceso desde el punto de vista económico para las instituciones, etcétera. Bueno, no deja de ser un instrumento valioso. Bueno, acá hay alguna cuestión que ustedes ya saben, todo lo que es la comprensión de textos y todo lo que sabemos de qué pasa a nuestros jóvenes en este momento, con lo cual es inevitable en un adolescente abordar esta temática, ¿no? Otra de las cosas que yo suelo usar mucho para diagnosticar, que me gustan mucho, son los refranes, ¿no? Y ver cómo procesa toda la información los distintos jóvenes, ¿no? Hay muchísimos refranes, yo también juego mucho también con que ellos busquen los refranes que se dicen en su casa, porque también dan un montón de cuestiones de la modalidad familiar y de los aspectos más subjetivos y de todo lo que tiene que ver con mandatos y de lo que se espera en esa familia. Entonces trabajo con los refranes que tengo yo, pero también con los refranes que pueden traer ellos o que pueden recolectar en el ámbito
familiar y me parece que más allá de todo el trabajo cognitivo de comprensión, es interesante porque da todos estos elementos de, bueno, eso que les decía, de a veces mandatos u otras cuestiones más relacionadas. Bien. Hay pocos elementos para ver la regulación emocional, que como vimos antes, es tan central en esta época. Entonces, bueno, ¿qué lo vamos a hacer? En contexto clínico, la entrevista es fundamental, las entrevistas son fundamentales en esta etapa, ¿no? La impulsividad también la vamos a ver a través de entrevistas clínicas, ¿no? Qué sé yo, uno la impulsividad cognitiva la ve en todo el desempeño cognitivo del sujeto, ¿no? Cuando uno puede, qué sé yo, por ejemplo, pruebas de balanzas o pruebas de las que nombré recién, de puzzles visuales, uno la impulsividad cognitiva la ve cuando un chico, sin hacer un rastreo y un análisis de toda la situación, da una respuesta impulsiva, da aquello. O cuando tomamos pruebas de atención, qué sé yo, por ejemplo, las pruebas de atención de NEPSI, de la NEPSI, que son muy buenas, que también abordan la flexibilidad cognitiva o la atención. Uno ve que muchas veces los chicos en estas conductas impulsivas tienen que tocar un círculo rojo cuando se dice rojo, pero a veces se nombra la palabra roca u otras palabras que pueden resultar confusas o que si uno se anticipa va impulsivamente a tocar la inadecuada. Bueno, esto se ve en la clínica también. Hay algunos elementos, ¿no? Que hay algunos cuestionarios más que nada para administrarse, que son estrategias de regulación emocional cognitiva para que los jóvenes se autoadministren, que también tiene, a ver, yo no los uso para tomar puntajes ni nada, sino que los uso más que nada para ver el posicionamiento de ese chico, ¿no? Y cómo se plantea frente a cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus estrategias frente a situaciones que experimentó negativas o de problemáticas. Tanto puede ser en situaciones sociales como en situaciones académicas, ¿sí? Y bueno, y uno va viendo qué le pasa a su sujeto, si tiene una cuestión de autoculpa, si puede hacer una reevaluación positiva o no, si tiene lo que se nombra como catastrofismo, si le echa la culpa a otro, todas cuestiones que nosotros muchas veces vemos, pero acá lo que a mí me parece con estas preguntas, son muchas más, después si quieren se los paso, son 36 preguntas. Lo bueno que tiene es que como que es un disparador para después abordarlos en las entrevistas con los jóvenes, no para sacar los puntajes. Yo la verdad que no los saco los puntajes, a lo mejor como una cosa más clínica, a ver, bueno, por dónde pasa, cuáles tienes más puntos que otros, para ver justamente estas variables, pero el objetivo es poder tener elementos para después el abordaje y no para ponerlo, informarlo como qué le pasa a esto, ¿no? Bueno, y para ir terminando, puse poquito, vamos a ver algunas ideas de tratamiento. Hay cuestiones básicas que van a ser las ideas de tratamiento que tienen que ver con todo tratamiento psicopedagógico que abordemos, pero algunas cosas puntuales que me parece que no tienen, que en general no faltan en mi trabajo con adolescentes. Es todo el trabajo metacognitivo de revisar la propia metodología de estudio, ¿no? Como es la gestión del tiempo, la organización, la atención. Trabajo mucho con la elaboración de mapas conceptuales, con el subrayado, con los resúmenes. Y una de las cosas que yo veo como muy frecuente es que es fundamental, más allá de todo lo, a ver, concreto, hay que trabajar con comprensión de textos, se trabaja con comprensión de textos, hay que trabajar con razonamiento lógico, se trabaja con razonamiento lógico, pero yo acá puse más que nada cuáles son todas las cuestiones que me parece que son
que aparecen más frecuentemente, por lo menos en mi clínica con los adolescentes. Y es esto, ¿no? Tener metodologías sumamente ineficaces de estudio. Entonces, bueno, se revisa cuál es la selección de la información a estudiar. Yo a veces trabajo con jóvenes universitarios, he trabajado bastante con jóvenes universitarios, y cuando uno revisa la metodología de estudio es realmente llamativo que alguien que llega a la etapa universitaria tenga una metodología tan ineficaz. Por ejemplo, cuando veo esta primera parte de selección de la información a estudiar, me acuerdo de un joven que era un obsesivo, que le daba una desesperación, estaba estudiando derecho. Entonces, cada tema que el profesor le daba, buscaba toda la información que existía y todos los libros de textos y se los leía todos. Ahora quedaba ahí, en una lectura. No podía después seleccionar de todo ese material cuál era el más importante y cuál era aquello que iba este, consolidar como memorizar o consolidar. Y esto me parece que es algo que en la época actual es muy frecuente. Otra es cómo articular la información. Una de las cosas que yo todavía me sorprendo en chicos graves, que no leen los títulos, estudian a lo mejor estudian o leen algo, pero sí articularlo con el título, ¿no? Como que muchas veces hay información muy desarticulada, bueno, y todo este proceso de articulación para mí es fundamental, y también como dejar claro que todo el proceso de aprendizaje implica un proceso de memorización, ¿no? Esto está como visto como muy mala palabra, y, y en general muchas veces los chicos leen y para eso, para ellos, ese es el, ese es el estudio, ¿no? Como toda esta lectura ya está, y no pasan por estos procesos. Y otro que a mí me parece muy importante, que es una forma de monitorear lo que uno sabe y lo que no sabe, que tiene que ver cómo uno expresa, ¿no? Yo le digo resonorizarlo, pero es un término que inventé yo, que no sé si es muy científico, pero cómo yo puedo decir aquello que me parece que ya memoricé y que sé, ¿no? Ponerlo en palabras, porque este es otro proceso que es importantísimo, porque muchas veces no lo pueden hacer cuando se ponen en ese desafío. También pasan cosas que a mí me sorprenden, pero que pasan, y es como, a ver, sí, me fue bien en la evaluación. Ah, sí, bueno, ¿por qué? Porque contesté todo. Ah, bueno, bárbaro. Y después cuando uno ve que le fue mal y cuando analiza la evaluación con el chico, sí, contestó todo, pero contestó inventando, por ejemplo. Una de las preguntas la inventó el contenido, ¿no? Ayer leía una donde los gauchos en las invasiones inglesas los gauchos no sé qué hacían, bueno, cosas que a veces sorprenden, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me parece que estos son elementos donde uno en el trabajo con los jóvenes tiene que sí o sí revisar, ¿no? Algunos recursos, como les decía, pero yo creo que ya se los nombré, todo lo que es comprensión de textos, el leer para comprender, tiene la parte de trabajo, que me parece que son sumamente interesantes, son lindos, son textos seleccionados para nuestra población, son, bueno, muy amenos y divertidos, y en general se enganchan. El MAP, método para aprender a pensar, que lo que tiene bueno es que son textos cortos y que también nos dan para todos los procesos, como les decía antes, toda la temática que tiene que ver con los refranes, para mí es uno de los ejes que tomo habitualmente, y la producción escrita, ¿no? La organización y el trabajo sobre la producción escrita y esta comunicación, usando la terminología académica adecuada para cada espacio donde uno tiene que producir. Por otro lado, bueno, ¿cómo escribo para cada contexto, ¿no? Esto es algo, no sé, que seguramente algunos de ustedes son profesores universitarios y se ve en las producciones escritas que todavía muchas veces esto no se ha trabajado. Entonces, bueno,
para mí es un desafío en la práctica clínica poder trabajar sobre estas producciones descentralizadas, que estén centradas en aquel que lo va a leer, no en el que lo produce, sino en poder que sea un texto entendible por aquel y adecuado al contexto donde yo lo escribo, ¿no? Porque a veces uno ve en los primeros años, especialmente en la facultad, cómo los alumnos conceptualizan con ejemplos, si no conceptualizan, porque no es conceptualiza y después pongo un ejemplo, no, directamente aparece el ejemplo como forma de responder la pregunta. Bueno, todo esto que tiene como muchas formas de trabajarse. Bueno, y dejaría por acá para que podamos abrir el intercambio. Así que está costando sacar. Ahora sí, a ver, no sé qué es esto. Ahí está. Bueno, Bueno, yo quizá tengo una pregunta, Marta. sí. A mí, la pregunta que me queda resonando es como qué lugar le das a los contenidos escolares, digamos, porque por ejemplo a mí me pasó la única vez que trabajé con adolescentes, eran adolescentes que no estaban alfabetizados, entonces bueno, estaba como bastante claro el objetivo de tratamiento, pero sí pienso como en esto, ¿no? De los textos que vos nos traes, la comprensión, cuánto de cómo hacer para trabajar otros textos, digamos, de estos que traen el leer para comprender, o los propios textos que dan en la escuela, ¿entendés? Porque me imagino que, pero es una hipótesis, que capaz que los adolescentes quieren trabajar el texto que están viendo en biología, y ahí una tiene que saber un montón de cosas. Bueno, pero yo lo acepto a ver, yo trabajo con los contenidos que traen también, pero con las limitaciones por supuesto, si yo matemáticas tengo que trabajar Claro, y matemáticas es probablemente no pueda, y esto se los digo, y no me parece mal, me parece que es importante desde nuestro posicionamiento frente al conocimiento que nosotros podamos decir, bueno, yo de esto no sé, ¿no? No me voy a poner a enseñarle matemáticas porque va a estar peor. Primero tengo que aprender yo, entonces me parece que eso no es el objetivo. Ahora, en relación, me hiciste pensar algo en relación a esto, lo que vos decías de un chico no alfabetizado. Uno muchas veces eh, ve que pasa esto, pero no tiene que olvidar que es un adolescente, entonces darle lugar a todos los procesos adolescentes, ¿no? Y a toda esta cuestión, tenemos muchos jóvenes no alfabetizados, y esto trae un montón de cosas, porque a veces están insertos en lugares, en ámbitos educativos donde esto es una temática importante. Bueno, me parece que abre un panorama muy dramático, pero que tenemos que abordarlo en toda su complejidad, ¿no? sí. Y Bueno, ahí, yo no, Erika. no tengo problema en trabajar con los textos que traen ellos, pero tampoco me parece, hay que tratar de que esto no se transforme en un lugar de estudio, porque uno tiene mucho más que trabajar. Entonces, bueno, a ver, sí puedo trabajar un día, pero con esta idea de, bueno, que me va a servir como disparador para trabajar los procesos que yo necesito trabajar con ese joven, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buen día. Ay, Hola, perdón. ¿cómo estás? Bien, no, estaba pensando, ¿no? Lo que estaba diciendo el colega, acá Lucas, que en relación a esto, ¿no? Y bueno, todo lo que vos presentaste tal vez tiene que ver con que, bueno, nuestro trabajo tiene que ir enfocado por ahí, digamos, y que después, digamos, poder hacer intervenciones con la institución escolar, con otros espacios para abordar específicamente, digamos, este tipo de cuestiones que tienen que ver con los textos escolares o con los contenidos escolares, pero digamos, es muy complejo todo lo que le sucede al adolescente en todos los niveles,
Entonces me parece, bueno, me quedé pensando sobre todo en los posicionamientos, ¿no? De las instituciones escolares y cómo hacer una interlocución, ¿no? Entre el espacio clínico y la institución escolar frente a toda esta complejidad, porque, digamos, todos estos imaginarios que hay alrededor del adolescente, ¿no? Como un tiempo, o sea, peyorativo, porque muchas veces hasta la misma institución escolar, digamos, que se dedica a la adolescencia, tiene esta connotación negativa acerca de la adolescencia en sí mismo, ¿no? Y esto genera un impacto. No, lo que decía Lucas es verdad. Bueno, nosotros nuestro objetivo justamente no es trabajar sobre los contenidos nada más. O sea, podemos trabajar siempre y cuando no nos haga perder de vista el resto. O sea, lo que él dice es dar herramientas para cómo hacerlo, ese es el objetivo. Pero tomando lo que vos decís, Ana, a mí me parece que la temática central de poder trabajar a nivel de sistema educativo medio con los profesores sería maravilloso, porque creo que hay muchas cuestiones de procesos adolescentes que ellos no saben, no saben, no tienen por qué, no saben porque nunca se los enseñaron, y entonces, bueno, a ver, el poder entender que buena parte de las cosas que pasan tiene que ver con estos procesos y que no son necesariamente malos, son parte del proceso de crecimiento, ¿no? Pero bueno, tenemos muchos desafíos por delante. Tal cual coincido con vos que muchas veces las instituciones que trabajan con jóvenes no saben que estos son procesos importantísimos que se van a dar en esta época. Bueno, veo que hay otras manitos. Erika, Tania primero levantó Hola, Erika. buen día. Hola Erika, ¿cómo estás? Bien, feliz con esta clase. Re contenta. Hermosa, estoy fascinada. Yo quería eso, como contar un poquito que siento que no alcanza como en 45 minutos ver qué abarcar. Yo trabajo con adolescentes y en general traen problemas en la lectura y en la escritura asociados a funciones ejecutivas también. Entonces, en el tratamiento me centro más en las funciones ejecutivas y no, me di cuenta que cuando quise trabajar comprensión de textos, se va mucho el tiempo y en realidad con la base de qué habilidades necesita tener para desarrollar eso no lo estábamos trabajando. Entonces, Sí, la metodología, tú ya estás trabajando funciones ejecutivas. sí, pero me pasaba que como leer un texto. Entonces, es una pregunta lo que estoy haciendo, ¿no? A ver qué sugerencia. Leer el texto, ya ponerle un título a cada párrafo, como la idea de empezar a hacer notas marginales, subrayando antes las ideas principales, es un desafío gigante. Eso me lo estoy encontrando. Y decidí empezar a trabajar con un grupito de 4 adolescentes que tienen un perfil cognitivo similar, y me quedé Interesante. sorprendida en cómo me sorprendo, es un desafío hermoso, cómo en 2 cosas, se espejan, ¿no? Porque pueden Eso ver su va. propia dificultad en el otro, y la impaciencia que genera eso. Em, y después, por otro lado, lo que noté es esto que vos hablabas de la empatía. Como a veces la falta, cómo se necesita construir la empatía y cómo se dicen las cosas que les molestan sin... Sin velo. Así que me parece que es interesante. No sé si ustedes Bueno, pero trabajan. yo creo que esto me parece sumamente interesante lo que estás diciendo, que abre todo. Lo que pasa es que uno muchas veces no tiene la posibilidad de trabajar en grupo, pero me Sí. parece que es un desafío maravilloso, porque realmente, justamente, lo que venga de otro joven va a ser mucho mejor recibido que si viene de un adulto. Entonces, esto, justamente por la misma dinámica y por todos estos procesos de autonomía que se tienen que dar. Entonces, bueno, de alguna manera, en algún punto nos tienen que tachar ¿no? y sacarnos de este lugar de saber. Entonces,
porque es un lío, ¿no? Claro, Como claro. posicionarse, para no posicionarse en un lugar de saber, pero a la vez que construyan elementos. Bueno, yo creo que la clínica a uno le da esta posibilidad de ir maniobrando y viendo cómo se pone, pero sí me parece que es importante estar alerta, ¿no? Y saber que estas cosas pasan y que, bueno, para un joven probablemente pueda tomar estrategias mucho mejores de otro compañero que de uno, ¿no? Más allá de que pasen estas cosas que a lo mejor para ellos no tienen la misma carga emocional que en relación a la empatía que para nosotros. Pero bueno, sí también es un tema donde hay muchas situaciones de maltrato, de violencia, ¿no? Y en un momento donde son todos tan susceptibles a la aceptación del otro que es sumamente importante tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso yo lo que veo, a ver, que a diferencia de a ver, cuando pensaba, ¿no? Pensaba, yo a diferencia de un nene más chico, un latente, digamos, hasta los 8, 9 años, yo trabajo mucho más específico. En cambio, con los adolescentes trabajo mucho más lo vincular, cosas más generales, pero porque me parece que es así, no me peleo con eso, me parece que es necesariamente lo que sucede con un joven, que uno no puede dejar afuera todo eso porque si no, no establece un vínculo y no puede trabajar con ellos, ¿no? Igual los otros es un tema que los convoca permanentemente. El otro par, el otro adulto, es terrible cómo los convoca, o sea, atraviesa la clínica de un modo que no es posible No no tomarlo. encararlo. Claro, no encararlo. Y Yo una muchas veces, problemática, perdón, que me está sí, 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 llegando, dale. que no sé si es que me pasa a mí o que está siendo un problema cada vez más grave, sobre todo post pandemia, es la problemática del suicidio. La No sé si a ustedes les temática. está pasando, pero en mí se está haciendo como se me está haciendo presente con adolescentes. Bueno, por supuesto que trabajo interdisciplinariamente porque es Sí, algo que excede mi alcance, pero que no podemos dejar de mirar. Me parece que Carlos, sobre mirá, sí. Sí, lo que vos pandemia, decías, Erika, es importante el trabajo interdisciplinario en ese sentido, con adolescentes, es mucho más necesario, me Sí, parece igual que... hay algo de lo que vos marcaste que tiene que ver con el tema de los riesgos, ¿no? Eso de cuando en la clínica uno va tanteando, digamos, cuando el adolescente está en una situación de riesgo o en una situación riesgosa, ¿no? riesgosa, para convocar, para estar. Claro, ahí A es veces los como, márgenes son muy finitos, ¿no? Y entonces, bueno, uno tiene que tomar recaudos, tiene que tomar recaudos. Ver cómo implica a los adultos, cómo implica a los padres, cómo implica a otros profesionales intervinientes, ¿no? Después les voy a pasar un material que encontré que es un manual de salud mental español, pero que tiene bastantes cosas que me parecen interesantes. Lo encontré libre, ¿no? Pero es de una jefa de un servicio de salud mental de Barcelona y me parece que trae todas estas temáticas de una manera muy piola para poder como pensar sobre ellas. bueno, muchas gracias. Romina, ¿estás? Hola, Ahí buen está. día, ¿qué Ay, tal? ¿Cómo Hola. están? La verdad que un gusto escuchar esta clase porque, bueno, para mí también es como un mundo nuevo porque estoy comenzando también a trabajar con adolescentes y por ahí lo que a mí me interpela de la clínica con adolescentes es el rol que ocupa la familia y cómo podemos acompañarlos nosotros desde nuestro lugar. Porque es como que les llega a los chicos, bueno, a ver, ¿cómo lo ayudamos? Y a mí particularmente es como que muchas veces queda ahí sola y no sé cómo llegar a la familia o cómo involucrarlos en este proceso. Entonces por ahí me gustaría escuchar algunas opiniones o sugerencias. Bueno, a ver, yo no tomé nada de eso porque no me daba el tiempo, pero una de las cosas que creo que les pasa a los jóvenes es la soledad de adultos, ¿no? Como que tienen muy pocos adultos referentes, entonces a mí me parece que
convocar muchas veces conductas de riesgo o riesgosas, los padres no se dan cuenta, o sea, el tema de los consumos, qué sé yo. Yo tenía una adolescente que me contaba cosas horribles de que les ponían una casa, se compraban bebidas, los padres se iban todos, iban borrachas a los boliches, con la misma combi las traían de los boliches. Una de las chicas me dice, la violaron. Y me dice la amiga, me dice, bueno, en realidad se dejó porque estaba tan borracha que ni se dio cuenta, ¿no? Bueno, estas cuestiones horribles de que uno le hace pensar, ¿y dónde están los adultos, no? Porque indudablemente ahí había, o sea, ella no quería ir a los boliches porque pasaban esas cosas y ella se sentía como sumamente desprotegida. Entonces a mí me parece que, bueno, una de las cosas, yo los convoco mucho a los padres de adolescentes, pero tengo que tener, ellos tienen que tener asegurado que yo no voy a estar contando lo que me cuentan, pero muchas veces, muchas veces, ¿sabes qué hago? Que me parece que me sirve un montón y que a ellos también hago entrevistas con todos, familiares, o sea, muchas veces en las devoluciones hago una devolución con el joven ahí y no me importa, después si necesito trabajar y hablar algo con los padres, o sea, prioritariamente tengo que establecer el vínculo con el joven para poder tener paciente. Si no, no tengo paciente. Entonces, bueno, si él necesita que yo haga la devolución con él presente, bárbaro. Pero yo no dejo de pensar que primero que nuestros jóvenes están muy solos y muchas cuestiones de las conductas de esto de yo decía riesgos, riesgosas, son conductas para convocar al adulto porque están muy solos. Y cuando uno les abre la puerta, uno se da cuenta cómo los adolescentes se prenden a uno, ¿no? Cómo establecen un vínculo de mucha confianza y que traen un montón de cuestiones. Yo pensaba, esto lo pensaba hace unos años, con las amigas de mis hijos, pensaba, porque a veces es otro adulto, ¿no? Que por eso el sistema educativo es tan importante, ¿no? Muchas veces les cuentan cosas que no les cuentan a los padres. Yo pensaba, ojalá mis hijos tuvieran alguien que le contaran estas cosas que me están contando a mí, Sí, las amigas de mis hijos, Igual que se las contaran a otro que las pudiera escuchar, ¿no? también sí. hay otra postura que es el adultocentrismo, cuando, por ejemplo, lo que me pasa a mí es con mis pacientes, con un paciente en particular adolescente, que tiene una bajada de línea muy adultocéntrica, entonces el pibe está todo el tiempo ahí chocando, chocando, chocando. Cuando yo pude evaluar que no hay conducta de riesgo, pero que en realidad él está siendo criado por la abuela, porque la madre falleció, y la abuela baja y baja dogma y baja dogma. Bueno, la intervención con la abuela fue abrir el campo de la reflexión un poco, ¿no? Que no sea solo el dogma, sino que explique, que trate de darle, de entender otra cuestión, porque si no, el chico queda atrapado y es una reacción casi lógica, que él se contraponga con toda esta catarata de dogmatismo de lo que debe ser. Claro. Entonces, esa es otra postura también, ¿no? Que puede aparecer cuando aparece una postura. Sí, 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 a ese que no le deja ser, porque hay que ser de acuerdo a estos mandatos o estos modelos que son los que se imponen, ¿no? Sí, sí, es un tema también. Bueno, pero siempre tomando como generalizando para la pregunta, siempre hay que tenerlos en cuenta, ya Sí. sea para sacarlos afuera en un determinado momento cuando están demasiado presentes como para flexibilizarlos o como para traerlos a estar presentes y acompañar este proceso de crecimiento en otros casos, ¿no? Pero la mirada hacia la familia, si bien uno dice muchas veces tienden a desligarse, porque creo que en general nuestros jóvenes están muy solos, bueno, hay que traerlos de alguna manera. Gracias. Venga. Lucía, Hola, bueno, Hola, gracias. Lucía. Gracias, Marta. Gracias por tu exposición, la verdad, súper clara. Yo lo que quería consultar era el tema el consumo de la pornografía, porque bueno, también en esto de el secreto profesional, ¿no? Un adolescente me confiesa, me cuenta que consumía. Y bueno, cuando yo le pregunto si esto él lo había comentado con alguno de los padres y demás, me dice que solamente se lo había dicho al papá,
Y después, bueno, yo intento, ¿no? El tema de, bueno, conversar, que esto no es la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ver, bueno, también que sea como muy cuidadoso con el tema de la pedofilia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque uno también ha visto, bueno, yo de la experiencia en escuela, que los agregan por ahí los chicos a grupos, se comparte información, ¿no? Sí. Imágenes, bueno, estar atento a eso, pero después me quedó como ahí, nada, como la inquietud, esto, ¿no? Cuando esto que hablabas vos de la línea delgada, cuando hay riesgo o no, cuánto, ¿no? Esto del secreto profesional, hasta qué punto, porque una de las, no le vayas a decir a mi mamá, ¿no? Si bien esto es algo que sí había podido hablar con el papá, no quería, los papás están separados, no quería por nada del mundo que yo se lo contara a su mamá. Entonces, bueno, esto, todavía esto, no es Pero hace bueno, mucho, pero pero tenés abierta la puerta con el papá y por otro lado me parece interesante que él te lo trajo, ¿no? Y bueno, como que me parece que hay que desmenuzar un poquito más si esto con qué tiene que ver, si tiene que ver con el conocimiento de la sexualidad, con su forma de insertarse en el mundo de la sexualidad, conociendo, o si tiene que ver con algo más. O sea, me parece que a veces uno tiene que seguramente no va a querer ver las cosas con vos, pero sí como indagar más. Está bien por lo que vos decís eso. de A mí de la me generó curiosidad por qué me lo traía también a mí, ¿no? Como si era creo que algo es que a él, importante que te lo haya traído a vos. sí, 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 sí. O mujer, aparte de eso me pareció interesante, no quiere que la mamá lo sepa, pero a vos te lo puede transmitir. Entonces, Mm, bueno, es como para ir desplegándolo y desarrollándolo a ver qué pasa con esto. Y yo creo que, nada, él también, si te lo trae, es que algo incómodo le resulta de todo eso, ¿no? Como que sí, sí. no le resulta de todo, como, suena que no, a ver, porque en general los chicos en conjunto suelen mirar pornografía, ¿no? Suelen con otros mirar Mm. pornografía. Él no lo trae así, pero y en caso que vos veas que a lo mejor te llama, te preocupa, podés citarlo al papá. Si los papás están separados, por un lado podés hacer una entrevista con la mamá donde no tomes este tema y otro con el papá donde veas de abrir si aparece este tema, ¿no? Sí, Para es un caso, como decías vos, ¿no? De un chico que está bastante solo. La verdad es que esto que decías vos, bueno, nada, está como, es parte de su realidad, digamos, y no hay como una mirada atenta, ¿no? Y bueno, y el papá también con sus particularidades. Igual yo le pregunté qué había dicho el papá y era como que, bueno, sí, en mi época había revistas, ahora, ¿no? Como desde este lugar, desde la exploración. Y bueno, en algún punto no me pareció, digamos, desacertado tal. Pero por ahí, bueno, nada, me quedé como con la inquietud de ver por qué él también me lo traía a mí, qué esperaba, ¿no? Desde mi lugar, también porque esto le generaba cierta inquietud o que así que bueno, nada, creo lo que tengo como sí, ahí, estoy viendo. yo creo que sí, que tenés que seguir desplegándolo, pero a mí me parece que está Está bien bueno, que está habla de bueno. un vínculo de confianza con vos para poder traértelo y que no te trajo y que seguramente a él le genera algún tipo de incomodidad, ¿no? Y como que siente que está haciendo algo muy malo, que no se lo puede decir a la mamá. Entonces, bueno, en realidad, si uno nota que esto es una forma de conocimiento de la sexualidad, bueno, no sé si legalizárselo, pero como otras formas, como cosas de otras formas de conocer también cuestiones de la sexualidad, ver, habilitarle, ¿no? Mm, tal cual. Este, Bueno, gracias, Marta. nada. Bueno, Marta, Bueno, hay una pregunta más que quedó ahí pendiente en el chat, la veo recién de antes. ah, habla. Decía, ¿qué puede pasarle a un adolescente de 14 años que en las evaluaciones escritas tiene dificultad para expresarse, llegando a no aprobar, pero en lo oral le va bien? Es mi pregunta. Y podría ser, hay que hacer un buen diagnóstico. Podría ser que tenga una dislexia. O no, o que nunca se trabajó sobre la escritura. Pero bueno, ahí mientras tanto le tienen que dar adecuaciones. Ahí un buen diagnóstico de uno con un buen informe tiene que pedir adecuaciones y después dentro del trabajo trabajar para que él construya esas herramientas
para poder expresarse desde lo escrito, porque muchas veces en el mundo, qué sé yo igual estoy viendo que cada vez se va ampliando más la atención a la diversidad. La otra vez me contaban de una chica adolescente, bueno, adolescente grande, que entraba a la facultad con una dislexia que afectaba bastante la escritura sin compensar y que dijo, ay, ahora el profesor me va a bochar en el CBC, me va a bochar porque redacto mal, qué sé yo. Entonces no sabía qué hacer y puso el nombre y apellido y abajo puso soy disléxica. Y dice que fue una recepción bárbara porque el profesor la llamó y estuvo con ella y le preguntó qué necesitaba para acompañarla en ese proceso. Entonces, bueno, ojalá que esto se abra cada vez más. De todas maneras, yo lo que siempre digo cuando uno encuentra un problema específico, yo más allá de las adaptaciones y las adecuaciones que se necesiten en el espacio académico, uno tiene que trabajar para que ese sujeto adquiera estas competencias lo mejor posible, ¿no? Entonces, en el ámbito del tratamiento hay que trabajar con eso. Bueno, Bueno, muchas ahora sí. gracias a ustedes. Voy a detener la grabación, a ver. Dale. Bueno.